Hola mis queridos hermanos, soy el pastor Carlos Sebastián, hoy es 26 de septiembre de 2020, estamos en la Iglesia Bautista del Cotorro y vamos a estar predicando este sermón que he titulado La Última Guerra, la Última Guerra. El texto bíblico es Isaías 54, del 15 al 17, que dice así: Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice el herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destructor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Vamos a orar. Padre, gracias por este pasaje de la Biblia. Pedimos tu bendición y pedimos que lo que hoy podamos exponer, oh Dios, sea para tu gloria, la verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Mis queridos hermanos, desde los tiempos de Caín, creyentes fieles han sido perseguidos y asesinados por sus hermanos envidiosos y malvados. La Biblia dice que esto ha sido así continuamente. La Biblia dice, si alguno quiere estar en Cristo, sabe que padecerá persecución. El verdadero pueblo de Dios enfrentará acusaciones falsas como hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Jesús fue llamado en algún momento borracho, en otro blasfemo. Incluso se le llamó Belcebú. Él hace las obras que hace por Satanás, por Belcebú. Lo acusaron de causarle mal al pueblo de Israel, cuando Él venía a traer salvación a Israel. Si nosotros lo seguimos a Él, a Jesús, no tenemos que esperar un mejor trato de los hombres que el que le dieron a Jesús. Él mismo dijo, no lloren por mí, si con el árbol verde hacen esto, ¿qué no harán con el árbol seco? El propio Jesús lo aclaró también cuando dijo en las bienaventuranzas, bienaventurados seréis cuando os persigan por causa de mi nombre, mintiendo sobre ustedes. Hermanos, hay una conspiración continua contra la iglesia en el mundo y también en Cuba. La existencia en Cuba de una oficina en el único partido político reconocido para que esa oficina controle todo lo que ocurre en las distintas iglesias y denominaciones, la prohibición a la iglesia de adquirir nuevas propiedades, de tener acceso a los medios de comunicación masivos, de tener actividades fuera de nuestros escasos templos, de la inscripción de nuevas iglesias o denominaciones. Eso es parte de la historia del cristianismo en Cuba en los últimos 60 años. Ahora, desde la aprobación de la nueva constitución cubana el pasado año, a raíz de la oposición de la iglesia, una iglesia nuestra que es conservadora, una iglesia cubana conservadora que se opuso a la ideología de género que contenía esa constitución. Después de esto, y que déjeme decirle, oponerse a eso era legal, porque la misma constitución dice que hay libertad para expresarse, incluso fue llevada a votación. Después de eso, bueno, pues los cristianos hemos sufrido algunas cosas interesantes en Cuba. Lo primero que pasó fue que un grupo de pastores fueron regulados para no dejarlos salir del país. Líderes importantes, presidentes de obras, líderes importantes de las iglesias, se les prohibió salir del país. Después fueron engañados un grupo de líderes importantes también, a quienes se les invitó a participar en un programa televisivo a causa de la Semana de la Pasión. Fueron filmados, pero después los cristianos esperaron todo el tiempo ahí las predicaciones, pero nunca ocurrieron. Ahora, durante la última semana han pasado cosas interesantísimas. Primero, 2 programas televisivos. Uno, Pasaje a lo Desconocido, donde se desacredita la Biblia, y otro, donde es entrevistada a una pastora de una iglesia nueva en Cuba, una iglesia llamada Metropolitana, que es una iglesia de carácter de homosexual, donde se reúnen personas LGBTI. Y bueno, ahí ellos se reúnen y esa pastora, que tiene unos escasos miembros, pues fue entrevistada
por un periodista cubano atacando a las iglesias, llamándoles fundamentalistas, llamándoles que dividen a la nación cubana. Y para colmo, la Cancillería de Cuba en la ONU, y lo voy a leer textualmente, esta semana denunció, esto es textual, denunció ante el Consejo de Derechos Humanos la utilización por el gobierno de los Estados Unidos de las iglesias evangélicas en Cuba para causar agresiones contra Cuba. Agresiones contra Cuba. O sea que esto es algo que ha ocurrido otras veces. Los cristianos cubanos, cuando expresamos nuestro criterio, no pensamos por nosotros mismos. Es el gobierno de Estados Unidos quien nos está orientando que lo hagamos. Nosotros somos siervos del gobierno de los Estados Unidos. El año pasado yo mismo fui víctima de esta acusación. Cuando me opuse a la Constitución, un periodista cubano hizo un artículo que tituló "Un pastor al servicio de los Estados Unidos, no del prójimo". O sea que yo no dije que estaba en contra de la Constitución por mis convicciones cristianas, sino porque el gobierno de Estados Unidos me lo orientó y yo, como un títere de ellos, pues yo lo dije. Eso es lo que acusa el gobierno de Cuba actualmente a las iglesias incluso ante el mundo, ante el Consejo de Derechos Humanos, el gobierno de Estados Unidos. Si el gobierno de Estados Unidos dice lo que diga, si dice las iglesias son en Cuba, no me interesa lo que digan. Nosotros pensamos por nosotros mismos y las cosas que expresamos, los males que vemos en nuestra sociedad, las cosas que predicamos son las cosas que nosotros hemos visto aquí, por convicciones creemos, no porque nadie nos las esté diciendo. Mis hermanos, la verdad que tengo que predicar hoy no es una verdad solamente que tiene sustento bíblico, sino también tiene sustento histórico. En más de 2000 años de cristianismo ha pasado como la Biblia lo enseña. Estaremos hablando hoy de que la herencia de los siervos del Señor, por la justicia que de Dios procede, es que la iglesia prevalecerá hasta la venida del Señor Jesucristo. La iglesia prevalecerá hasta la venida del Señor Jesucristo. Eso tiene pruebas en la Biblia y en la historia. Es una herencia que Dios dio a los siervos de Dios y viene de la justicia misma del Señor. ¿Cómo garantiza Dios que la iglesia prevalecerá? De muchas maneras. Su promesa, lo dicho por el Señor Jesucristo cuando dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muchas cosas, pero hoy vamos a ver en este pasaje algunas de ellas. Y vamos a ver que Él lo logra librando a la iglesia de lo que se levanta en contra de la iglesia. Y tiene garantías tremendas. La primera es: toda conspiración caerá ante la iglesia. Dice allí: si alguno conspirare contra ti, versículo 15, lo hará sin mí. El que conspira contra la iglesia no lo hace guiado por Dios. No está orientado con Dios. Dios está a favor de la iglesia, a favor de su pueblo. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Como el texto: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. Toda conspiración contra el pueblo de Dios real, contra la iglesia que es fiel a Cristo, caerá. Amán conspiró contra Mardoqueo y los judíos y cayó. Los fariseos conspiraron contra Jesús y la iglesia primitiva fracasaron. César Nerón, los emperadores conspiraron y lucharon contra la iglesia en Roma, fracasaron. La historia está llena de ejemplos de poderosos que trataron de destruir al pueblo de Dios y todos fracasaron. Los más grandes imperios fracasaron y hoy fracasan. Toda conspiración caerá. Toda conspiración caerá. Incluso Dios mismo dice que a veces Él ha permitido esas conspiraciones. Es aquí que yo hice el herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Yo he creado al destructor para destruir. Él lo creó para probar a los cristianos. Nosotros somos parte de eso. Pero la iglesia prevalecerá. Ha habido mucha conspiración contra la iglesia. Muchos se han sentado a planear, a hacer sus planes, sus diseños de cómo destruir la iglesia, cómo destruir la fe cristiana, cómo eliminarla. Gente ha dedicado la vida entera a estudiar eso. Han ofendido, han tratado de levantar calumnias, pero la iglesia está aquí, hoy, en pleno siglo XXI, viva, activa, feliz y próspera para la gloria de Dios. En segundo lugar, ningún plan diseñado contra la iglesia prosperará. Dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Versículo 17a. Ninguna arma forjada contra ti. El herrero ahí
dándole en el yunque con su martillo a la espada, formándola y pensando, esto es para destruir. Así que esta es una imagen que nos hace de alguna manera de planes y proyectos que pueden hacer algunos contra la iglesia. Aquí la lengua es presentada como un instrumento destructor. Lo dice claramente ahí cuando dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua. O sea que lo que está diciendo es, hay un plan, hay un proyecto, puede haber proyecto contra la iglesia. El plan diseñado contra la iglesia no prosperará, como la horca misma de Amán contra Mardoqueo. Lo planeó todo, preparó su horca y dijo, voy a ir ahora al rey y le voy a decir, dame esta potestad. Él tenía todo ya listo y llega donde está el rey, pero él no sabía que Dios ya estaba moviendo los hilos. Y unos tiempos antes, Mardoqueo había denunciado una conspiración contra el rey de 2 eunucos que querían asesinarlo. Y el rey esa noche, antes de que Amán llegara, se le fue el sueño. Y le pidió a sus lectores, ahí léanme las crónicas del reino. Y le leyeron la historia reciente de que habían conspirado 2 eunucos y querían matarlo. Él dijo, ¿qué premio se le dio a ese Mardoqueo que me salvó la vida? Y dice, no se le dio ningún premio. Y dice, este hombre hay que premiarlo. Así que cuando Amán llegó al otro día a pedir que Mardoqueo fuera ahorcado porque no se inclinaba delante de él, porque Amán odiaba a Mardoqueo, por la sencilla razón de que cuando Amán pasaba, siendo el primer ministro del rey, todo el mundo se inclinaba, pero no lo hacía Mardoqueo. Mardoqueo no lo hacía porque no respetara su autoridad, sino porque tenía un mandamiento de Dios que solo ante Dios te inclinarás. Solo ante Dios te inclinarás. Entonces él odiaba a Mardoqueo. Llegó ante el rey a pedirle ahorcarlo, hizo su horca allí bien alta para que el pueblo entero lo viera, bien alta, 70 codos de altura. Pero dice la Biblia que entonces el rey le dijo, Amán, aconséjame, ¿qué harías tú, qué debería hacer el rey con alguien a quien el rey quiere honrar? Y Amán pensó, ¿a quién querrá honrar el rey que no fuera a mí? Y no sabía Amán que a quien quería honrar era Mardoqueo. Así que Amán dijo, oh Señor, yo tomaría el anillo del rey y le pondría el anillo a esa persona. Le pondría el manto real, lo montaría sobre el caballo del rey y mandaría a alguien importante que cogiera el caballo y fuera por toda la ciudad de Susa proclamando delante. Así se hará a aquella persona a quien el rey quiere honrar. Y el rey dijo, buena idea. Amán, tú mismo que eres alguien importante, toma al judío Mardoqueo, móntalo en el caballo real, ponle la manta y ponle el anillo y paséalo por toda la ciudad de Susa y proclama. Así se hará. Y así que Mardoqueo fue exaltado y Amán fue humillado. Y al final Amán fue ahorcado en la propia horca que preparó para Mardoqueo. Algo que ahora no puedo contarles todo porque sería muy largo. Pero así mismo fue. Amán preparó el daño para el pueblo de Dios, para los judíos. Y él mismo cayó. Él y todos sus hijos fueron ahorcados cuando quisieron matar a los judíos. Ningún plan diseñado contra la iglesia prosperará. Los que planearon contra Nehemías fracasaron. Nehemías fue allí a construir el muro para levantar la ciudad de Jerusalén. Pero allí estaban Sanbalat, Gesén el árabe y Tobías. Y ellos planearon de todo, desacreditar a Nehemías. Decían, ese muro si se sube una zorra se destruye. Después crearon un chisme, oye, la gente anda diciendo por ahí y las naciones dicen que tú lo que quieres es hacerte rey y por eso estás construyendo ahí. Y entonces Nehemías tuvo que luchar contra esos chismes. No voy a hacer caso, de tu corazón lo inventas. Después quisieron meterle miedo, pagaron, sobornaron y también forzaron, amenazaron a profetas para que dijeran falsas profecías contra Nehemías. Pero no pudieron, porque Dios, la buena mano de Dios, estaba con Nehemías. En tercer lugar, toda lengua que acusa a la iglesia será refutada. Dice, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Como decía, la lengua es un instrumento destructor aquí contra los siervos de Dios. Los falsos testimonios y las calumnias han sido usados siempre contra los hijos de Dios. Contra Jesús, falso testimonio. Acab levantó falsos testimonios contra Nabot para robarle su viña. Trajo a falsos testigos que declararan allí para poder hacerle un juicio y matarlo. Lo mató.
para quitarle su viña. Contra Jesús hicieron lo mismo. Contra el diácono Esteban, que predicaba en Jerusalén, trajeron falsos testigos que publicaran allí. Los enemigos de la iglesia siempre han usado falsos testimonios y calumnias contra sus hijos. Ya les digo, he sido víctima de eso. Recuerdo el año pasado cuando 3 publicaciones hablaron de mí en términos peyorativos y burlándose, o sea, y criticando y diciendo que era un asalariado y un mercenario y que era una persona que no amaba la iglesia y que era un falso pastor. Yo recuerdo un pastor amigo mío que dice, oye, ¿te hicieron alguna entrevista? No, ninguna. Dice, yo traté de escribir algo en la publicación y no se podía. No subían los comentarios. O sea que alguien usó su lengua para calumniar sin investigar nada. No entrevistó a ningún amigo mío. No vino a la iglesia a hacer una investigación. No, sencillamente lanzó una calumnia tipo maquiavélica. Maquiavelo decía, calumnia, que algo siempre queda. Calumnia, que algo siempre queda. Pero con los hijos de Dios es diferente. Dice Proverbios 11:9, el hipócrita con su boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nosotros bendecimos a Cuba. Y dice Proverbios 11:11 que por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida. Nosotros oramos por Cuba continuamente. Oramos por nuestra nación, oramos por las personas. El amor que tenemos por Cuba y por la patria no es por el pedazo de tierra, sino por las personas que lo habitan. Y nuestra manera de amar a Cuba es llevarle la paz, el amor de Dios, llevarle ayuda cuando podemos económicamente, sustentar, levantar, ir a los lugares donde a veces nadie va, a llevarle amor a las personas, preocuparnos por la mujer abandonada, por el niño huérfano, por el viejo abandonado. En nuestra iglesia atendemos a ancianos olvidados, que no tienen otro sustento que el que la iglesia les lleva. Nosotros bendecimos a Cuba y la bendición de los rectos es la que a la ciudad engrandecerá. Y dice después el mismo proverbio, mas la boca de los impíos será trastornada. Los que calumnian y demás. Mis queridos hermanos, la herencia de los siervos del Señor, por la justicia misma de Dios, que de Dios procede, es que la iglesia prevalecerá hasta la venida del Señor Jesucristo. Así dice el final de este capítulo. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y su salvación de mí vendrá, dice el Señor. Su salvación de mí vendrá, dice el Señor. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Toda conspiración caerá ante la iglesia. Ningún plan diseñado contra la iglesia prosperará contra el pueblo de Dios. Ninguna lengua que acuse a la iglesia será, toda lengua, que acuse a la iglesia será refutada. La historia se encargará de eso. Concluyo, Jesús dijo, sobre esta roca construiré mi iglesia. La edificaré aquí mismo, sobre la roca que es Jesucristo. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No prevalecerán contra ella. Al principio les dije que las verdades que vengo a predicar hoy no solamente tienen sustento bíblico, sino también histórico. En la historia de la humanidad, muchos han sido los poderosos que se han levantado contra la iglesia. Todos han fracasado. Todos. Recuerdo yo las últimas palabras del emperador romano Juliano el Apóstata, quien después que el cristianismo con Constantino adquirió libertad, cuando llegó él al poder, él quiso destruir el cristianismo. Todos los años de su imperio se dedicó a perseguir, matar y destruir la iglesia y los cristianos. Ahí estuvo Juliano todo el tiempo tratando, y él se propuso que iba a destruir la iglesia cristiana. Pero un día cayó herido gravemente en una batalla y a punto de morir, cuenta la historia que tomó de su propia sangre en la mano, la lanzó al aire y sus últimas palabras fueron: venciste, Galileo, refiriéndose a Jesús. Venciste, Galileo. Ningún poderoso ha podido contra la iglesia, porque la iglesia es sostenida por el Todopoderoso. Por el Todopoderoso. No solo Juliano fracasó, en la época contemporánea incluso,
en los tiempos en que la gente dice, oh, cuando el mundo se civilice, cuando la gente pueda estudiar en las universidades, dejarán de ser cristianos, dejarán de creer en Dios. En este tiempo presente, los nazis en Alemania fracasaron queriendo destruir la iglesia. El comunismo ruso fracasó, el comunismo chino, incluso el comunismo cubano, han fracasado. Yo tengo en mi poder el comentario a la Constitución de 1976 en Cuba, donde un prestigioso abogado que fue constituyente allí dice: la iglesia desaparecerá en Cuba. Porque los movimientos sociales, porque la educación, porque bla, 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 la iglesia desaparecerá en Cuba. Como dijo y dije ya en otro sermón, Homero Carbonet, que me encanta esa frase: si no existiera Dios, los métodos que usó este gobierno contra la iglesia hubieran dado resultados, porque fueron buenos, pero no dieron resultados porque hay un Dios que sustenta a la iglesia. Ahora, la pregunta es la iglesia cristiana conservadora la enemiga de la nación cubana? Como planteado en esta entrevista a Oliver Zamora, a esta pastora, ¿es la iglesia la que divide a Cuba? ¿Es la iglesia la que está causando problemas en nuestro país? ¿Es la iglesia la que es manipulada por el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba? ¿Es la iglesia la que no tiene criterio propio, sino que es un arma contra la sociedad cubana? A los que quieren culpar de las desgracias de Cuba a los cristianos y a la iglesia evangélica conservadora están equivocados. Y digo iglesia evangélica conservadora porque ahora nos llaman fundamentalistas, desviando de alguna manera un término honroso, ¿sabes? Porque fundamentalista habla de los fundamentos de la fe, la Biblia como única regla de fe y práctica, algo que fue sustentado por los presbiterianos a principios del siglo XX contra la teología liberal de aquel tiempo, y que era parte también de alguna manera de levantar a los cristianos en la neortodoxia y toda esa historia que no voy a contar ahora, pero que ha sido algo tremendo, pero que ahora fundamentalismo se usa como un término en la prensa desviado, y que ellos lo que quieren decir es que la iglesia es retrógrada, violenta, que odia, que es extremista y que es supremacista, como dijo alguien hace poco, el supremacismo religioso. A los que dicen que nosotros causamos las desgracias de Cuba y que la iglesia es la que está causando el mal en Cuba, que nosotros causamos división en el pueblo cubano, a los que dicen que tenemos un mensaje de odio y violencia, como dijo esa mujer en esa entrevista, que nosotros tenemos un mensaje de odio y de violencia, a los que dicen que estamos al servicio de Estados Unidos y no del pueblo cubano, yo declaro enfáticamente que no fueron los cristianos, ni la iglesia evangélica conservadora, la que sumió a la nación cubana en una economía, de una economía emergente en la década de 1950 a la suma pobreza que tenemos hoy. No fueron los cristianos, ni ha sido la iglesia evangélica conservadora la que despreció y humilló durante 40 o 50 años a los homosexuales y a los religiosos y a los elvis-preslianos. No fueron los cristianos. No ha sido la iglesia evangélica conservadora la que descuidó los campos fértiles y los llenó de marabú para dejarnos pasar hambre en una nación llena de riquezas naturales. No fueron los cristianos, ni ha sido la iglesia evangélica conservadora la causante de una emigración que ha durado 60 años y que nos ha quitado más de 3 millones de cubanos de lo mejor de nuestra sociedad. No fueron los cristianos, ni ha sido la iglesia evangélica conservadora la que sembró mensajes de odio entre cubanos. Nosotros jamás hemos llamado a otro cubano gusano, escoria o mercenario. No fuimos nosotros. No hemos sembrado ese odio. No fueron los cristianos, ni ha sido la iglesia evangélica conservadora la que divide a los cubanos, llamándoles héroes a lugares chivatos, y pone al pueblo de Cuba a chivatearse unos a otros al punto de que nadie confía en nadie porque el pueblo está dividido. Nosotros vivimos enseñando el valor de la dignidad plena de todos los hombres. Eso hace la iglesia. No fueron los cristianos, ni ha sido la iglesia evangélica conservadora la que causó que los cubanos no se traten unos a otros con respeto. No traten con respeto a sus semejantes, porque ya no se podía decir señor, sino compañero. Y ahora a todos les faltan el respeto a cualquiera, en donde quiera que vas. La gente ya no te trata con respeto. La iglesia, nosotros vivimos todo el tiempo enseñando el trato respetuoso, gentil a otras personas. Y seguimos llamando a los otros cubanos señora, señor. Lo seguimos haciendo. No fueron los cristianos, ni ha sido la iglesia evangélica conservadora la que lanzó huevos a otros cubanos por querer vivir en otro país. Nosotros no participamos en ningún linchamiento, no le hicimos actos de repudio, ni los tratamos como animales. No, no fue la iglesia evangélica la que hizo eso.
No fueron los cristianos, ni ha sido la iglesia evangélica conservadora la que enseñó a los cubanos a robar en todas las pesas y en todos los trabajos, al punto de que ningún cubano confíe en la honestidad de otro cubano, causando muchas amarguras, pleitos entre cubanos. Nosotros vivimos y hemos estado en Cuba por todos estos años enseñando la honestidad, y los cubanos prefieren las pesas y los negocios de los religiosos. Teníamos un hermano en la iglesia aquí, Rafael Pino, trabajaba en un negocio de venta de viandas y tenía su pesa. Todo el mundo quería ir ahí, a la pesa del religioso. Aquí hay unos testigos de Jehová que venden en carne. Todo el mundo quiere ir a comprar ahí porque saben que esa es la pesa fiel. No fueron los cristianos, ni ha sido la iglesia evangélica conservadora la que dividió al pueblo de Cuba. Nosotros nunca le prohibimos a nuestros miembros tener relaciones de afecto, de cercanía y de amor con sus familiares y vecinos o amigos con ideología diferente, ya sea porque fueran miembros del Partido Comunista, o fueran opositores al gobierno, o que fueran soldados o policías, o que vivieran en Cuba o en Estados Unidos. Nunca se le pidió a un miembro de nuestras iglesias rechazar a otro cubano por su preferencia política, religiosa e incluso sexual. Nunca se le dijo rechaza a ese hombre porque es adúltero o a ese porque es homosexual. Nunca se le ha dicho eso a un miembro de nuestras iglesias. La iglesia ha sido y es lugar de refugio de muchos heridos y desesperados de esta sociedad. Y allí han sanado sus heridas. Yo soy uno de ellos. Ha sido lugar de transformación de amargados, de decepcionados y de cargados de odio a gente amorosa y completa. Los ha transformado el Evangelio de Jesucristo. Cubanos desechados y humillados han encontrado en nuestras iglesias el amor y el respeto que no se les dio fuera de ella, y han encontrado una nueva sonrisa. Se repite la historia nuevamente. Allá en el comienzo del cristianismo, Nerón prendió fuego a Roma y causó la ruina de su pueblo. Para librarse de la culpa, ¿qué hizo? Culpó a los cristianos. Los acusó de ser ellos los que prendieron fuego a Roma. Además los acusó de todo tipo de prácticas que los romanos rechazaban. Los acusó continuamente para perseguirlos y destruirlos. Pero Nerón mismo fue destruido y el cristianismo hoy está en pie. Este gobierno donde yo vivo, en Cuba, encarceló homosexuales. Los llevaron a campos forzados de trabajo, los ultrajó, los expulsaron de los trabajos. Yo fui testigo de eso también, etcétera. Y ahora quiere borrar esa mancha de su historia. ¿Y a quién culpamos? Hay que culpar a alguien por lo que ha pasado con los homosexuales. ¿Quiénes son los que odian a los homosexuales? ¿Quiénes son los que los dividen? Bueno, pues vamos a culpar a quien nos molesta, a la iglesia cristiana. Pero mientras este gobierno trataba en otros tiempos, inhumanamente a los homosexuales, ellos podían, como ahora, ir a nuestras iglesias y ser tratados con respeto como seres humanos. Sépanlo de una vez los jóvenes de la comunidad LGBT de Cuba, porque los viejos lo saben, los jóvenes, sépanlo. Los cristianos no estamos de acuerdo con el pecado, pero no les rechazamos, no les odiamos, jamás actuaríamos con violencia contra ustedes, no les faltaríamos el respeto, ni los vamos a despreciar por lo que son. Voy a contar una anécdota. Cuando yo empecé en la iglesia en el año 1992, una de las cosas que me gustó era que había actividades llamadas sociales. Era un tiempo en que no era culto, sino una actividad social donde habían chistes, bromas, juegos. Cuando yo llegué a la iglesia, los chistes que más yo oí en la calle eran de homosexuales. Pero el pastor me dijo, en la iglesia está prohibido hacer chistes sobre homosexuales, porque eso es irrespetarlos. Es irrespetar a esas personas. Y así ha sido, hermano. He sido pastor, he sido miembro de la iglesia, en todas nuestras congregaciones en las que yo he estado. Está prohibido hacer chistes de homosexuales, porque eso es denigrante contra esas personas. Incluso el Campamento Bautista de Yumurí, en su reglamento dice que está prohibido hacer chistes que se refieran a la homosexualidad. Nosotros hemos tenido ese respeto toda la vida con esta comunidad, pero en Cuba no es así. Todavía hoy en el presente, como en otros tiempos, en la televisión cubana, se hacen chistes y se ponen a personajes que no son homosexuales, haciendo de homosexuales para hacer reír a la gente, denigrando a las personas de esta condición. El gobierno cubano, como cualquier otro gobierno, tiene el derecho de defender su propia ideología y su práctica de la mejor manera que quiera. Si lo quieren hacer, que lo hagan, y lo hacen siempre. Pero no podrá negar estas abrumadoras verdades del resultado nefasto de su gestión.
y con 70 años que han tenido para lograrlos, están tratando de desviar la vista del pueblo cubano sobre la iglesia para ganar más tiempo y para encontrar un chivo expiatorio a quien culpar de su pésima gestión. Ustedes lo saben muy bien, Nerones de estos tiempos. No a los cristianos, no a los cristianos, ni a la iglesia evangélica conservadora. Es a quien el pueblo de Cuba, de adentro y de afuera, de antes y de después, culpa del hambre, del abandono, de la falta de libertad, de la división del pueblo cubano que está ahora mismo sufriendo y la degradación de la nación. Jamás he escuchado a un cubano decir la culpa de esto es de la iglesia. Nunca hemos escuchado eso de entre el pueblo cubano, jamás. Nunca he escuchado de labios de un cubano común decir la iglesia es la culpable de la división y de los problemas en Cuba. Nunca. Y yo, no sé si ustedes alguna vez lo hayan oído. Alguien que diga, no, que los cubanos se falten el respeto, eso es de la iglesia. Que los cubanos roben en la pesa, eso es culpa de la iglesia. Que esté dividida la nación entre gente a favor de una cosa y de la otra, eso es culpa de la iglesia. Jamás lo hemos oído. Pero ahora ustedes quieren culparnos a nosotros. Así que les digo, cesen el ataque contra los cristianos, los pastores y las iglesias. Porque estoy bíblicamente e históricamente convencido que va a ser su última guerra. No son los cristianos fundamentalistas ni la iglesia evangélica conservadora los que sobran en Cuba. No somos nosotros. Y tú, iglesia cristiana, levántate. Levántate con valor, porque vendrán tiempos difíciles. Porque Dios nos ha dicho a nosotros que somos los que tenemos que seguir adelante. Un día Sanbalat y Tobías sobornaron a un profeta contra Nehemías. El profeta se encerró en su casa y Nehemías fue a sacarlo. Entonces el profeta le dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen a matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces Nehemías dijo, un hombre como yo ha de huir, y cualquiera que sea como yo entraría al templo para salvar la vida. No entraré. Levántate, cristiano. Levántate en oración y valentía, porque los tiempos duros que vienen nos dará Dios la victoria. Porque Él lo ha prometido, porque es herencia de los justos la salvación de Jehová. Vamos a orar. Gracias, Dios. Perdona nuestras faltas y pecados cuando no hemos servido a este pueblo más de lo que tú querías, como tú querías. Pero lo que hemos hecho hasta hoy, Padre, nos sentimos felices de haberlo logrado. Amamos a este pueblo de Cuba y queremos la unidad del pueblo de Cuba. Nuestro lema es Cuba para Cristo ya. Luz para esta tierra. Ayúdanos a ser valientes y defender con convicción lo que creemos, lo que pensamos y lo que hemos vivido. Pero también ayúdanos a entender que tú eres nuestro más grande protector y defensor. Gracias, porque sabemos que la iglesia prevalecerá. Tal vez algunos de nosotros tengamos que entregar la vida, nuestra libertad. Algunos caerán en el camino, pero la iglesia prevalecerá. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.